Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Pueblo del Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde. Desde Colombia les saluda su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, trayéndoles estos estudios de la palabra del Señor. Son estudios, mis hermanos, que son de una gran bendición, gloria a Cristo Jesús. Porque son estudios, mis hermanos, que los hacemos de una forma sencilla, de una forma clara, para que cualquiera lo pueda entender y para que cualquiera, mis hermanos, pueda saber y profundizar más en el conocimiento de la palabra del Señor. Acordémonos que estamos estudiando el libro de San Marcos. Hoy continuamos con el capítulo número 9, gloria al nombre del Señor. Y como saben ustedes, la metodología que tenemos es que presentamos el texto, presentamos el audio del capítulo y después, mis hermanos, empezamos a estudiar los versos más importantes para que tengamos la sustancia de lo que se quiso escribir ahí en la palabra del Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, nos vamos a lo que venimos, a estudiar la palabra del Señor. En primer lugar, como siempre lo hacemos, mis hermanos, nos vamos a achicar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver, puedan leer la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, nos estamos achicando. Gloria a Cristo Jesús. Eso. Segundo lugar, mi hermano, vamos ya a colocar el texto. Este texto de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora, mi hermano, vamos a preparar el audio. Y comenzamos. Gloria al nombre del Señor. Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús,
sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Acabamos de, gloria a Cristo Jesús, acabamos de leer, gloria, y de escuchar. Un momentico, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a estudiarlo. Verso por verso. Acuérdense que son aproximadamente, son 50 versos de la palabra del Señor. Bueno, vamos, mis hermanos, es algo extenso, pero vamos. Dice, ¿qué quiso, verso 1, en el capítulo 1 ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó que algunos de sus discípulos verían el avenimiento del reino? Hay varias posibilidades. Quizás predecía su transfiguración, resurrección y ascensión
la venida del Espíritu Santo en Pentecostés o su segunda venida. La transfiguración es una buena posibilidad porque es el acontecimiento que sigue en el relato del texto. En la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Segunda de Pedro 1:16. Aquí pueden leer. Dice, verso 2. No sabemos por qué escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan para esa extraordinaria revelación. Quizás eran los mejores preparados para entender y aceptar la gran verdad que se les reveló. Constituían el círculo íntimo del grupo de los 12. Estaban entre los primeros, oyeron el llamado de Jesús, encabezaban la lista de los discípulos del Evangelio y estuvieron presentes en ciertas sanidades en las que otros excluyeron. Lucas 8:51. Ahí pueden leer. Verso 2 también. Jesús llevó a los discípulos al monte Hermón o monte Tabor. A menudo una montaña se asocia con cercanía a Dios y mejor disposición a recibir sus palabras. Dios se le apareció a Moisés, Éxodo 24, del 12 al 18. Ahí lo pueden leer, mis hermanos. Si quieren, paren el video y lo pueden leer. Uy, gloria al nombre del Señor. Nos fuimos. Perdonen, mis hermanos, que tenemos que volver otra vez. Pequeño problema acá, pero bueno, ya estamos. Bueno, Éxodo 24, aquí lo pueden leer, mi hermano, detengan su video. Y Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 8 y 18, en una montaña. Dice, ahora, verso 3, las transfiguraciones reveló la verdadera naturaleza de Cristo Jesús como Hijo de Dios. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías con la más completa autoridad divina. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Su aparición junto a Jesús simboliza el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como las promesas de la profecía de los profetas. Dice, Jesús no era una reencarnación de Elías ni de Moisés, no era uno de los profetas, como el unigénito Hijo de Dios lo supera en mucha autoridad y poder. Muchas veces tratan de decirnos cómo vivir y conocer a Dios personalmente. Algunas de esas sugerencias ayudan, otras no. Primero debemos oír a Jesús y luego evaluaremos otras voces a la luz de la revelación de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Verso 9 y verso 10. Dice, Jesús pidió a Pedro y a Jacobo y a Juan que no dijeran nada acerca de lo presenciado, porque no los comprenderían hasta que Él resucitara. Entonces se darían cuenta que solo muriendo podrían resucitar, mostrando su poder sobre la muerte y autoridad para ser Rey de todo. Los discípulos no serían testigos poderosos de Dios mientras no captara por completa esa verdad. Era natural que los discípulos se sintieran confundidos acerca de la muerte y resurrección de Jesús, pues no podían ver el futuro. Por otro lado tenemos la Biblia, que es la verdad total revelada por Dios. La Biblia nos da el significado completo de la muerte y la resurrección de Jesús. No tenemos entonces excusas para nuestra incredulidad. Del verso 11 y verso 13. Cuando Jesús dijo a Elías, sin duda ya lo habéis venido, se refería a Juan el Bautista. Mateo 17, 11, 13. Aquí pueden leer la cita. Dice, ¿quién desempeñó el rol que Elías profetizó? Gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 12 y verso 13. A los discípulos les fue difícil entender que Jesús tendría que sufrir. Los judíos que estudiaban las profecías del Antiguo Testamento esperaban que el Mesías sería un gran rey, como David, que aplastaría al enemigo, Roma. Su visión se limitaba a su tiempo y experiencia. Gloria al Señor. No lograban captar que los valores del reino eterno de Dios eran diferentes a los valores del mundo. Querían alivio para sus problemas, pero la liberación del pecado es más importante que el sufrimiento físico y de la opresión política. Nuestra comprensión y apreciación que Jesús debe ir más allá de lo que Él puede hacer por nosotros aquí. Gloria al nombre del Señor. Verso 18. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera los demonios? Aquí está en Marcos 6:13. Dice, luego que les salieron en misión a las aldeas y echaban fuera demonios, quizás recibieron una autoridad especial solo para ese viaje, o tal vez su fe decayó. Marcos cuenta esta historia para mostrarnos que la batalla con Satanás es difícil
y creciente en conflictos. La victoria sobre el pecado y la tentación viene a través de la fe en Jesucristo, no mediante nuestros esfuerzos. Verso 23. Esta palabra de Jesús no significa que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseamos si pensamos en forma positiva. Él dice que cualquier cosa es posible con fe, porque nada es demasiado difícil para Dios. No podemos obtener por arte de magia cada uno lo que pedimos en oración, pero con fe podemos tener cualquier cosa que necesitamos para servirle. Gloria al nombre del Señor. Verso 24. La actitud de confiar en la Biblia llama creencia o fe. Hebreos 11:6 dice: no es algo que podamos obtener sin ayuda. Fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. No importa cuánta fe tengamos, nunca alcanzaremos el punto de autosuficiencia. La fe no se almacena como se guarda el dinero en el banco. Crecer en la fe es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dice, verso 29, Jesús dijo a sus discípulos que tenían que enfrentar situaciones difíciles que resolverían únicamente a través de la oración. La oración es la llave que destraba la fe en nuestras vidas. La oración eficaz requiere de una actitud completa, dependiente y una acción pedir. La oración demuestra que nuestra confianza en Dios, cuando con humildad le invitamos a que nos llene de poder. No hay sustituto para la oración, sobre todo en circunstancias que parecen imposibles. Gloria al nombre del Señor. Verso 30 y verso 31. Dice, a Jesús limitaba su ministerio público en preparar bien a sus discípulos. Reconocía la importancia de equiparlos para que siguieran adelante cuando Él regresara al cielo. Tomaba tiempo a aprender. El crecimiento espiritual profundo no se consigue en un instante, no importa la calidad, la experiencia ni la enseñanza. Si los discípulos necesitaban periódicamente separarse del trabajo para aprender del maestro, ¿cuánto más nosotros necesitamos alternar el trabajo con el aprendizaje? Gloria al nombre del Señor. Verso 30, verso 31. Al salir de Cesarea de Filipo, Jesús inició su último recorrido a través de la región de Galilea. Verso 32. ¿Por qué los discípulos temían preguntarle a Jesús acerca de la muerte? Quizás porque los amonestaron la última vez que reaccionaron ante las palabras de Jesús. Para ellos Jesús estaba obsesionado con la muerte, pero la verdad era que los discípulos estaban mal orientados, pues no hacían más que pensar en el reino que creían que Jesús fundaría y las posiciones que ocuparían el mismo. Les preocupaba lo que les ocurría si Jesús moriría, y por siguiente preferían no hablar de sus profecías. Gloria al nombre del Señor. Verso 34. A los discípulos, gloria al nombre del Señor, los sorprendieron en sus constantes discusiones acerca de logros personales y los convidaron a contestar la pregunta de Jesús. Es siempre doloroso comparar nuestros motivos con los que del cielo. No es malo que los creyentes tengan aspiraciones ni que sean laboriosos, pero es un pecado tener aspiraciones inapropiadas. El orgullo y la inseguridad pueden llevarnos a valorar más la posición o el privilegio que el servicio. En el reino de Dios tales motivaciones son destructivos. Debemos luchar por el reino de Cristo y no para nuestro beneficio. Verso 36 y verso 37. Dice, Jesús enseñó a los discípulos a recibir a los niños. Eso fue algo nuevo en una sociedad donde los niños por lo general se trataban como ciudadanos de segunda clase. Es importante no solo tratar bien a los niños, sino señales acerca de Jesús. La escuela dominical para niños nunca debe ser considerada menos importante que el estudio bíblico para los adultos. Más preocuparnos por la posición en su grupo que por liberar a los atormentados de los demonios. Los discípulos sintieron celos de un hombre que sanaba en el nombre de Jesús. Hoy en día muchas veces hacemos lo mismo al no participar en causas dignas porque no son miembros de nuestra denominación, no se relacionan con la clase de gente con la que nos sentiríamos bien, no hacen las cosas como nosotros lo haríamos. 4. Nuestros esfuerzos no reciben suficiente reconocimiento. La buena teología es importante, pero eso nunca será excusa para evitar ayudar a los que padecen la necesidad. Gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 40. Jesús no dice que ser indiferente o neutral respecto a Él es tan bueno como entregarnos a Él. Como lo explicó en Mateo
12:30, gloria al nombre del Señor. El que no es conmigo, contra mí es. No obstante, sus seguidores no se parecerían ni pertenecerían al mismo grupo. La gente que está al mismo lado que Jesús posee, la misma meta es edificar el reino de Dios, y no deberíamos permitir que sus diferencias interfirieran en alcanzar la meta. Jesús enseñó que gente muy diversa lo seguiría y harían obras en su nombre. Todos los que tienen fe en Cristo están en condiciones de cooperar. La gente no tiene que ser igual a nosotros para seguir a Jesús. Ahora, versículos 41 y 42. Está en Lucas 9:48. Enseña que nuestra preocupación por estar en medio de nuestra grandeza. A los ojos de Jesús, quien quiera que reciba a un niño, reciba a Jesús. Dar un vaso de agua o a alguien en necesidad es lo mismo que dar una ofrenda a Dios. Por contraste, causar daño a otro o no interesarnos en los demás es pecado. Es posible que descuidemos y egoístas logren un grado de grandeza a los ojos del mundo, pero la grandeza permanente solo se mide con la norma de Dios que usamos como medida de grandeza. Realizamos personal o servicio desinteresado. Gloria al nombre del Señor. Verso 42 dice: esta advertencia contra causar daño a los pequeños en la fe se aplica tanto a los que hacemos personalmente como a estos y ejemplos, como a los que permitimos que nuestro compañerismo cristiano. Nuestros pensamientos y acciones deben motivarnos al amor. 1 Corintios capítulo 13. Debemos ser cuidadosos cuando de juzgar a otros se trate. Mateo del capítulo 7, el verso 1 al 5. Romanos 14, del verso 1 al 15. Sin embargo, tenemos el deber de enfrentar los pecados flagrantes de la iglesia. 1 Corintios 5, 12, 13. Verso 43 dice: Jesús usó un lenguaje bastante fuerte para ilustrar la importancia de quitar el pecado de nuestras vidas. La disciplina que duele es necesaria para los verdaderos seguidores. Ser una relación, trabajo o hábito contrario a la voluntad de Dios pudiera ser tan doloroso como cortarse una mano. Nuestra meta máxima, sin embargo, vale todo sacrificio. Cristo es más importante que cualquier pérdida. Nada debe interponerse en el camino de la fe. Debemos ser despiadados y remover el pecado de nuestras vidas para evitar sufrir toda la eternidad. Hagamos nuestra decisión desde una perspectiva eterna. Verso 48 y verso 49. Con estas extrañas palabras, Jesús quiso enseñar las consecuencias serias y eternas del pecado. Para los judíos, gusanos y fuego representaban los dolores internos y externos. ¿Qué sería peor? Verso 50. Jesús usó la sal para ilustrar tres cualidades que deben hallarse en la vida de su pueblo. Primero, debiéramos recordar siempre la fidelidad de Dios. La sal se usa en los sacrificios para recordar el pacto de Dios con su pueblo. Levítico 2:13. 2. Debiéramos ser eficaces en sazonar el mundo en que vivimos, así como la sal, lo que es dar sabor a la comida. A veces, Mateo 5:13. Ahora, 3. Debiéramos neutralizar la moral decaente de la sociedad, así como la sal persevera en los alimentos en descomposición. Cuando perdemos el deseo de dar sabor a la tierra con el amor y el mensaje de Dios, nos volvemos inservibles para Él. Glorificado sea Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, acabamos, gloria al nombre del Señor, de estudiar, gloria a Cristo Jesús. Perdonen, mis hermanos, que vamos aquí a coordinar esto. Gloria al nombre del Señor. A coordinar esto un momentico. Me disculpan, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, como ustedes lo han visto, hemos terminado el capítulo número 9. Fue algo grande. Fueron 50 versos. Gloria al nombre del Señor. Pero lo más importante, mis hermanos, que aprendimos, mis hermanos. Aprendimos más de las cosas del Señor. Pueblo del Señor, para mí fue un gozo, fue un placer estar con ustedes. No se olviden, mi hermano, que comparta lo que estamos haciendo en primer lugar. Segundo lugar, mi hermano, si me está viendo por YouTube, por favor, le invito a que, por favor, se suscriba a este canal. Si ya está suscrito, por favor, en la parte de abajo, a la derecha, donde está suscripción, hay una campanita. Dele clic para que siempre que yo haga un video, usted sea notificado
que lo estoy haciendo. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un resto de día muy feliz.